Dios me lo bendiga a todos ustedes. Bienvenidos a La Voz de Berea. Este es un programa expositorio de la palabra de Dios, donde tomamos la palabra de Dios y estudiamos verso por verso, hermanos, lo que es la palabra de Dios. Bienvenidos, hermanos, al primer programa del año 2022, hermanos. Quiero decirles que no hay nada más importante, hermanos, que aprender la palabra de Dios. De todo lo que se puede aprender en este mundo, hermanos, la palabra de Dios es la única que nos conduce a la vida eterna, a conocer a Dios y serle fiel a Él, conocer su voluntad, su propósito para nuestra vida. Escucho a mucha gente hoy que estaban haciendo las resoluciones para Año Nuevo y mucha gente hablando ahí cosas, hermanos, y en todos los rangos, todos los sectores lo miré, en el mundo secular y en las noticias de Fox News y en mucha diferente gente, todos se estaban proponiendo a sus metas para el 2022. Ok, pues al final de cuentas mucha gente ni las cumple, pero bueno, lo estaban haciendo. Amén. Y mire, hermanos, lo más importante en esta vida es conocer a Jesucristo, servir a Jesucristo, hacer la voluntad de Dios. Eso es lo más importante en la vida. Porque la gente nos juzga a nosotros de una manera irracional y dicen, es que ustedes son muy religiosos. Es que ustedes creen diferente a nosotros. Es que yo ya tengo mi religión que me dejaron mis papás desde que yo era niño. Y estaba escuchando a un hombre en el trabajo que es un consultant ahí, esos hombres les pagan como 1,200 por día, hermanos, y por día. Y estaba ahí él hablando con ahí estábamos esperando que el wireline hiciera un trabajo en la noria y ahí estábamos esperando ahí. Yo estaba nomás observando a él y platicando con el crew. Y él le estaba aconsejando a los muchachos ahí, a los señores ahí, les decía, lo más importante que vas a hacer en esta vida es trabajar. Si tú no trabajas 6 días a la semana, tú no vas a hacer nada en la vida, le decía. Y el otro muchacho le decía, pero es que a nosotros nos gusta estar con la familia también, pasar tiempo con la familia y estar con ellos. Dice él, pero tu esposa puede comprar lo que ella quiera ahorita, lo que ella quiera, dijo el muchacho. No, pues no lo que ella quiera. Y yo puedo viajar cuando yo quiera, cuando me dé la gana. Mi esposa puede comprar lo que ella quiera sin que le falte nada. Porque él trabaja todos los días. Si por él fuera a trabajar 7 días, era 7 días. El énfasis que él estaba haciendo, hermano, que era bien importante tener mucho dinero. Porque si no tiene uno mucho dinero y está bien puesto en la vida, pues no tiene nada, de nada sirves. Estás limitado. Se fija, hermano, porque cada quien tiene su perspectiva de la vida. Pero la palabra de Dios enseña, hermanos, que Dios crió al hombre a su imagen y a la mujer a su imagen. Y hay una vida eterna, hermanos, verdadera. Porque el hombre trabaja y trabaja y trabaja, hermanos, para tener cosas aquí y obtener cosas aquí. Pero, hermano, esas cosas no se van con nosotros. Y yo le iba a decir a él, yo no le dije mucho, porque yo lo conozco, el hombre es muy tonto para hablar, muy agresivo, muy criticón, siempre nomás rebajando a la gente, todo el tiempo rebajando a la gente. A mí no me interesó, pero cuando él estaba hablando de esas cosas, yo me puse a pensar, y se me vino el pensamiento, ¿y cuánto de todo esto que ha trabajado y que dice él se va a llevar cuando se vaya? Cero, nada. Nomás lo que por la misericordia de Dios le pongan a uno, porque ni modo que se vista uno solo ya estando ahí muerto. Lo que le vistan a uno de misericordia. Amén. Para no dejar uno ahí desnudo, por así decir. Entonces, hermano, en este año 2022, hermanos, lo más importante es obtener la vida eterna. Todo lo demás, cualquier otra cosa, no tiene mucho interés. Porque al final de cuentas trabajamos y trabajamos, nos hacemos ancianos, se acaba la vida, llegamos a ancianos si es que llegamos, nos morimos. ¿Y qué pasa, hermanos? Unos dicen ahí que ahí se acaba todo. Es que es natural morir, es que ahí está escrito que todo hombre va a morir y que es que la muerte viene para... Y la gente empieza a usar sus razonamientos lógicos. Y sí, es cierto, todos vamos a morir.
Pero la pregunta es, ¿dónde pasaremos la eternidad? Esa es la pregunta del año, de inicio del año. ¿Estoy preparado para irme con Cristo? ¿Estoy preparado si hoy muero a aparecer en su presencia, mi espíritu y mi alma? Si la trompeta suena hoy, ¿estoy preparado para irme con el Señor Jesucristo? ¿Sí o no? Porque al final de cuentas, hermano, lo que importa es lo eterno. Pablo dice, hermano, que las cosas que se miran son temporales. Las que no se miran son eternas. Es lo que dice Pablo, el apóstol. En este año 2022, al mirar yo las celebraciones, hermanos, en todas partes de Estados Unidos y el mundo, pocos tomaban en cuenta a Dios. Pocos tomaron en cuenta la salvación. Pocos hablaron, me refiero legítimamente de Dios. Pocos. Era puro entretenimiento. Pero ¿cuántos realmente entienden que el hombre fue creado para vivir eternamente? ¿Vamos a vivir eternamente en el cielo, hermano, en la presencia de Dios, o vamos a vivir eternamente en el infierno? Son los dos caminos que tenemos. La palabra de Dios, es la que nos conduce a la vida eterna. Por eso le dije al principio del programa, no hay nada más importante que estudiar la palabra de Dios, que entenderla y vivirla. Nada más importante. El todo de la iglesia, hermano, es enseñar la palabra y adorar a Dios. Ese es el todo del Hijo de Dios. Me debe interesar a mí, a usted, la voluntad de Dios. Nos debe interesar qué es lo que Dios quiere de mí. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para agradar a Dios? Pues está en su palabra, hermanos. Yo quiero ser una persona de fe. Yo quiero ser una persona grande en fe. Es en la palabra. Es en el estudiar la palabra y vivir la palabra. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. Entonces, cuando nos sentamos aquí, hermano, en esta hora de la voz de Berea, y nos sentamos aquí para estudiar la palabra, escudriñar la palabra, hermano, estamos haciendo, hermano, lo más importante que hay en la vida. Porque necesitamos trabajar para pagar biles, lo que debemos, para pagar la abono del carro, colegios de los hijos. Necesitamos dinero para eso y tenemos que ir a hacerlo, hermano. Pero el sentarse en la escuela dominical, hermanos, que muchas iglesias ya no las tienen, las escuelas dominicales, que es lo más importante de la iglesia, el estudio de la palabra. Y hoy en día se le está dando un empuje a la música más que a la palabra. Hay iglesias que ya no tienen escuela dominical. Ya los mensajes son de motivación, ya no es estudio expositorio. Por eso vemos esta abundancia de ignorancia en la iglesia. Están en la iglesia, no conocen la escritura. Son líderes, no conocen lo que enseñan, hermano. Hoy los mira siguiendo las raíces hebreicas, mañana los mira en la confesión positiva. Después los mira uno allá emborrachándose en Dallas, buen vino nuevo, y el rato los mira allá arrastrándose como serpientes en el piso, diciendo que es el espíritu. El rato los mira ahí tumbados en el altar dormidos, que es que los tumbó el Espíritu Santo, y al rato los mira ahí todos borrachos, que no pueden ni caminar en la iglesia, dando sus danzas kundalinis. Ahí, sus danzas kundalinis. Y pasa el tiempo, pasan los años, y no han aprendido la palabra de Dios. Siempre citándola fuera de contexto, no entendiendo. Por eso, hermanos, lo más importante para cualquier ser humano es conocer la palabra, leer la palabra, estudiar la palabra de Dios. Estamos al segundo día del año, hermanos. Si usted lee por lo menos 4 versículos de la Biblia todos los días, que yo sé que hay muchos de ustedes que pueden leer hasta 15, 20, 30 capítulos en un día. Pero si usted lee 4 capítulos de la Biblia todos los días, usted lee la palabra de Dios, la Biblia, completamente en un año, hermanos.
Y si lee 8 capítulos todos los días, usted lee la Biblia completamente en 6 meses. ¿Por qué? Porque el Señor le dijo a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. No te apartarás ni para la izquierda ni para la derecha, para que aprendas a hacer todo lo que en ella está escrito, porque entonces haré prosperar tu camino y todo te irá bien. Hermanos, nuestra meta en esta vida es llegar un día a la eternidad. Si usted tiene otra meta diferente, anda muy errado. Nuestra meta en esta vida debe de ser llegar a la eternidad, hermano, a la vida eterna. Y este es el manual para conocer a Dios. Este es el manual para conocer la palabra de Dios, su voluntad para nosotros. Cristo, hermano, cuando Jesucristo anduvo en la tierra, Él no hacía nada de lo que estaba escrito sin contar con Dios. Siempre que Cristo hacía algo, iba a actuar en algo, decía, sea hecho conforme a como dijo Isaías, sea hecho conforme a como habló David en los Salmos. Esto sucedió para que se cumpla lo que dijo Moisés en su ley. Esto sucedió como dice Zacarías. O sea, Jesucristo cuando vino a encarnarse, Él vivió como hombre, anduvo como hombre, Él fue hombre. No vino como Dios, aunque nunca dejó de ser Dios, pero no vino como Dios. Todo lo que Cristo hizo en este mundo, hermanos, en esta tierra, lo hizo por fe en obediencia a Dios. ¿Sabía usted eso? Muchos piensan que lo hizo como Dios. No, porque Él no vino glorificado, Él vino en forma humana para redimirnos. Y no hay nada que Cristo hizo, hermano, o que no hizo, que no estaba escrito aquí. Nos dio el ejemplo a usted y a mí para encontrar la vida eterna. Porque al final de cuentas, hoy estamos aquí, mañana nos están cafeteando, hermano. Hoy estamos aquí, mañana nos vamos. Amén. Entonces, ¿debemos ponernos tristes? No, hermanos. Porque cuando usted conoce a Dios, conoce su palabra y la conoce bien, nos damos cuenta, hermanos, que el irnos de esta vida es lo mejor que nos puede pasar. ¿Hello? ¿Amén o no amén? Si estamos trabajando, sirviendo a Cristo, hermano, y guardamos su palabra, creemos en Él para vida eterna, entonces, ¿cuál es nuestra ultimato? ¿Cuál es nuestra meta final? Nuestra meta final debe graduarnos, sí, llegar a graduarnos, hermanos, de esta vida, de irnos a la vida eterna. Y eso puede pasar de dos maneras solamente, la muerte física o el arrebatamiento. Amén. Entonces, ¿por qué estudiamos la palabra? ¿Por qué es importante estudiar la palabra? Obedecerla. Para obtener la vida eterna, hermanos. Para obtener lo máximo que hay en esta vida, que es la salvación. ¿Amén o no amén? Lo máximo de esta vida, hermano, es nuestra relación con Dios, nuestro servicio a Él. Amén. Cristo lo dijo. ¿De qué le sirve al hombre si granjeara a todo el mundo o ganara a todo el mundo y perdiera su alma? ¿Qué es lo que está diciendo Cristo ahí, hermanos? Que lo más importante en esta vida es la salvación de nuestra alma. Que la obtenemos como escuchando el Evangelio y creyendo el Evangelio. Y esa salvación va creciendo y va madurando, hermanos. Nuestra fe va madurando y creciendo cuando nos sentamos a leer su palabra, a estudiarla. Estamos en el capítulo 11 de Hebreos, hermanos. Estamos en el capítulo de la fe. Ya hemos leído de algunos personajes aquí de fe. Nos estuvimos aquí la semana pasada. Andamos allá en San Antonio con la hija grande pasando la eternidad, el tiempo festivo, estas fiestas, hermanos, con estos tiempos, días off. Leímos de Enoch. Leímos de Abel, de Enoch, de Abraham, de Moisés,
de varios personajes de fe, hombres de fe. Y cuando estudiamos cada personaje que en su tiempo fue fiel a Dios, se consideran hombres de fe o héroes de la fe. Porque el capítulo 11 de Hebreos se considera como el salón de la fama de los héroes de la fe. Y cada una de estas personas tenía algo nítido, algo único de sus vidas. Abel ofreció mejor sacrificio, el cordero. Abel ofreció un cordero y derramó la sangre reconociendo que la redención es solamente por la sangre de alguien más, no la de él. Por la justicia de Dios. Y ofreció un cordero y su ofrenda fue aceptada y la Caín rechazada. Tenemos a Noé también, que construyó el arca en obediencia a Dios y se burlaban de él. Y por 120 años Dios le dio oportunidad al mundo que se arrepintiera y de sus pecados para ser salvos y no quisieron hacer caso, hermano. Pero el justo Noé se salvó él y su familia porque fue un hombre de fe. ¿Qué tenían en común Abel y Noé? La fe. ¿Qué más? La obediencia. Y ahí ese testimonio dice de Enoc. Estuvimos estudiando de Enoc en el capítulo 11. Dice que Enoc caminó y fue trasladado. Pero dice abajito, porque antes de esto, de que él fuera trasladado, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y estuvimos viendo de Moisés, que estuvo dispuesto a sufrir con los judíos, con los hebreos, que gozar de las riquezas de Egipto, un tipo del mundo. Moisés era el segundo en comando, hermano, el segundo de Faraón. Y Moisés podía haber dicho, bueno, pues aquí me voy a quedar para que Dios me use aquí para salvar a mi pueblo. Pero no era así. Él rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón y sufrir con su pueblo. Porque dice aquí, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de egipcios. Porque puso su mirada lo lejos en la recompensa. Por fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey. Pero se sostuvo como viendo al invisible. Vemos hombres de fe, hombres que fueron reconocidos como hombres de fe, que el Espíritu Santo optó y le dijo a Pablo, habla de estos hombres en el capítulo 11 de Hebreos. Ponlos ahí porque quiero que la iglesia mire quiénes son los hombres de fe. Hoy le enseñan a usted que un hombre de fe es el que tiene una mansión de 5 millones. Un hombre de fe es uno que tiene una iglesia de 10, 15 millones. Un palacio de cristal de 100 millones. Y hoy le llaman, eso es un hombre de fe. Y aquí los hombres de fe tenían su mirada puesta en Cristo. Hablamos de Abraham. Abraham siendo el hombre más rico del mundo. Pudo haber construido una mansión. Y no quiso. Abraham vivió en carpas, en tiendas. Dice la escritura aquí en Hebreos 11, como leímos la semana antepasada, que él confesaba y profesaba ser peregrino en este mundo. Porque él tenía su mirada puesta en una ciudad cuyo fundador era Dios, cuyo cimiento es Dios. Entonces analizamos los hombres de fe en la Biblia, hermanos, cada uno de los hombres de fe que están puestos en el capítulo 11 de Hebreos, y nos damos cuenta, hermanos, que los hombres de fe fueron hombres que tenían el objeto de su fe correcto. Tenían su mirada puesta en Dios, en Jesucristo, hermanos, en lo que Él prometía. De tal manera que no les importó lo de este mundo, lo pasajero, lo temporal. Y así debemos aprender de parte de Dios nosotros y de su ejemplo, hermanos, de que si queremos ser hombres y mujeres de fe, tenemos que ser hombres y mujeres obedientes a la palabra de Dios, que le creemos a la palabra de Dios y que no tenemos la mirada puesta en las cosas de este mundo, sino en la eternidad, en las cosas eternas. Como dice Pablo, si puedes haber resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado y no pongamos la mirada en las cosas pasajeras. El hombre y la mujer de fe, hermanos, tienen su mirada puesta en la vida eterna, en la eternidad,
en pasar la eternidad con Jesucristo. Ahí está puesta nuestra mirada, en ninguna otra parte. El objeto de nuestra fe tiene que ser Jesucristo. El objeto de nuestra fe no puede ser las obras, la ley, el judaísmo, las buenas dádivas, el qué dirán, la opinión de la gente. Nuestra fe, como estos héroes de la fe, estaba puesta en Dios. Dice Pablo en Romanos 4, Abraham le creyó a Dios y puso su mirada en Dios, que llama a las cosas que no son como si fuesen. Abraham no llamó las cosas que no son como si fuesen, como hoy se enseña. Dice que Abraham puso su fe en Dios, que llama a las cosas que no son como si fuesen. Vivimos en tiempos, hermanos, que se necesita tener fe. Se necesita creerle la palabra de Dios. No debemos guiarnos por la opinión de la gente, hermanos. El evangelio no es contemporáneo. El evangelio no es para quedar bien con la gente. El evangelio no es para comprometerlo con la gente que no se quiere someter a Dios. El evangelio es todo lo contrario. El evangelio es la palabra de Dios y nos debe motivar y nos motiva a someternos a Dios, someternos a su voluntad, a buscar lo eterno, las cosas eternas primero que las cosas pasajeras. Muy diferente al mensaje que hoy se predica. Fíjese lo que dice el 13. Hebreos 11:13. Conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido las promesas, sino que mirándolas de lejos, creyéndolas y saludándolas, y confesando que eran peregrinos y extranjeros sobre la tierra. ¿Dónde estaba la mirada o la fe puesta, hermano, de estos héroes de la fe que hemos leído? Moisés, Abraham, Sara, Enoc, Noé, Abel. Su fe estaba puesta en Jesucristo, hermanos, en Dios, en su palabra. Dice que estos no recibieron la promesa. Nunca vieron lo prometido, hermano. Nunca vieron a Dios obrar el milagro que ellos buscaban. No vieron la llegada de Cristo. Pero murieron creyendo, hermanos, y saludando la promesa de lejos. No guiándose por lo que miraban, no guiándose por las circunstancias, sino tenían su fe puesta en Dios. En esta vida, hermanos, vienen momentos difíciles a veces. Porque, déjenme leer una cosa, hermano. Yo me creo en el Evangelio, hermanos. Yo he visto a Dios obrar milagros. Yo he visto a Dios, hermanos, a veces no sanar. Yo he visto que Dios a veces contesta la petición y a veces Dios va a mantener silencio, hermano. A veces Dios va a mantener silencio. Nuestro propósito, objetivo debe ser amar a Dios, hacer su voluntad, serle fiel en estos últimos tiempos, sin importar las circunstancias que nos rodean, hermano. Vengan tiempos difíciles, vengan milagros o no vengan milagros. Recibamos la sanidad o no la recibamos, hermanos. Debemos siempre permanecer gentes de fe, saludar la promesa de lejos, viendo al invisible, viendo a Jesucristo como el autor y consumador de nuestra fe. Nunca quitando nuestra fe de Jesucristo, hermano, porque vienen quizás días terribles al mundo, vienen guerras. El final tiene que llegar, hermano, y vienen tiempos terribles a este mundo. O usted y yo debemos aprender a vivir por fe, confiar en Dios por fe. Y venga lo que venga, enfrentarlo en el nombre de Jesucristo, hermanos. Y si nos toca irnos este año, nos vamos con gozo y alegría, sabiendo que nuestro espíritu, nuestra alma va a su presencia. Y si nos toca contender por la fe, hay que hacerlo, hermano, hay que contender por la fe. Si nos toca predicar a Cristo en un mundo indiferente, adúltero, en una iglesia apostatada, en una iglesia entretenida, si nos toca pasar críticas, que así sea, hermano.
Pero que no perdamos la fe. Le bendiga, hermanos, hermano Crustarín, hermano Manuela García, los que están ahí en Facebook, Dios los bendiga, los que están ahí en la radio. Pero hermanos, vivimos en tiempos difíciles. Pero nunca debemos perder la fe, hermanos. Nunca podemos perder la fe. Estos hermanos que vemos aquí, estos héroes de la fe, hermanos en Cristo, estos hermanos en Dios, eran grandes hombres de Dios, pero tenían sus subidas o sus bajadas, hermano. Hay momentos que David andaba de victoria, victorioso, hay momentos que andaba escondiéndose. Elías pidió que cayera fuego del cielo, cayó fuego, consumió el holocausto, hermano, y fueron avergonzados los profetas de Baal, y al rato andaba corriendo de Jezabel. El apóstol Pablo a veces estaba en victoria predicando y a veces estaba en la cárcel cantando de un cepo ahí atado en un cepo, cantando alabanzas a Dios, hermano, predicando a Cristo, amarrado de un cepo, hermano. El cepo era de los pies, ¿ok? Un palo que ponían para que estuvieran así, para que no pudieran cerrar los pies, era el cepo. Pero eran hombres de fe. Muy diferente a la fe que hoy se enseña. Muy diferente. Dice el 14, porque lo que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Que si se acordan de aquella de donde salieron, cierto, tenían tiempo para volverse. Empero, dice, deseaban la mejor, es saber, la celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les había preparado una ciudad. Amén. Por la fe ofreció Abraham a Isaac cuando fue probado, y ofrecía al unigénito el que había recibido las promesas. No era fácil, hermano. Los hombres de fe no fue fácil. Amén. Por eso no se esté guiando por la emoción, hermano. No se esté guiando por el sentimiento. Por eso yo estoy en contra de estos predicadores modernos que solamente predican motivación y emocionalismo. Claro que cualquiera va a decir, voy a servir a Cristo porque me dice que me va a dar ser rico, que me va a dar una mansión, que nunca voy a enfermarme, que todo el tiempo voy a estar en salud. Pues ¿quién no va a querer servir a Cristo así, hermano? Pero vemos aquí que los hombres de fe y las mujeres de fe fueron probados, hermanos. Fueron criticados, fueron cortados en dos. Ahorita llegamos a eso. Pagaron el precio, hermanos. Vivimos en tiempos finales, hermanos, donde nuestra fe debe que ser más real que nunca, hermanos. Debemos tener una fe como los jóvenes hebreos, que no menciona aquí a ellos, pero son también hombres de fe. Aquellos jóvenes hebreos, hermano, que en medio de la esclavitud en Babilonia decidieron no contaminarse con la comida del rey y no adorar sus imágenes, su imagen. De tal manera que los echaron al horno de fuego. Pero nota la fe de los tres jóvenes hebreos. Ellos dijeron valentiosamente, los jóvenes hebreos dijeron, nos libre o no nos libre nuestro Dios de ese fuego. No nos vamos a inclinar a esa imagen, porque ellos servían al Dios viviente, hermano, al Dios verdadero. Fueron libertados, porque apareció ahí una cristofonía, una preaparencia de Cristo en el Antiguo Testamento. El cuarto hombre en el fuego, que los libró, que ni sus ropas olían a humo. No olvidando que los echaron al fuego fueron arrebatados por el mismo fuego. Pero dijeron, ¿nos libre o no nos libre? No vamos a adorar tu imagen. Y esa es la fe que necesitamos en estos últimos tiempos, hermanos. Que si nos quieren matar por la causa del Evangelio, que así sea, hermano. Que si nos quieren meter a la cárcel por causa del Evangelio, que así sea. Si nos critican porque predicamos sana doctrina, predicamos la verdad sin detenernos, que nos critiquen. Pero yo no voy a predicar, hermano, un evangelio falso. Yo no voy a predicar puras promesas, puras bendiciones, cuando yo sé que la iglesia necesita arrepentirse y buscar a Dios y apartarse de sus malos caminos y dejar de ser como el mundo y sacar las discotecas de las iglesias y a los falsos profetas y las raíces hebreicas y los mensajes psicológicos, filosóficos y esos mensajes basados en ciencia de la mente. Eso tiene que salir de la iglesia, hermano, y tiene que entrar la fe bíblica como vemos aquí. Hombres y mujeres que no repetían cosas, no decretaban,
pero estaban dispuestos a pagar el precio que tuviera que se tuviera que pagar, hermanos, para servir a Dios. Así como Abraham. Lo leemos en la Biblia como una historia, y qué bonita historia, pero póngase usted en los zapatos de Abraham, que Dios le dice, sacrifícame a tu hijo en un monte de Moriah. Y fue al monte de Moriah con el niño, con la leña, pero sin el carnero. Y el hijo le preguntaba, ¿y dónde está el carnero? Veo la leña, veo el cuchillo, ¿y el carnero qué? Dios va a proveer. Qué tremendo. Y todos sabemos la historia, que cuando iba a matar a Isaac, apareció otra cristofonía, el ángel de Jehová, que le dijo, Abraham, Abraham. ¿Quién hablaba doble palabras todo el tiempo? Moisés, Moisés, Dios. ¿Quién dijo, Señor, Señor? ¿Quién dijo, desierto, desierto? Te digo, desierto, desierto. ¿Quién repetía las palabras todo el tiempo 2 veces? Jesucristo. Y le dije, he visto que eres temeroso de Dios. Y le dio el carnero que lo sacrificara. Pero es fácil leerlo, pero póngase usted en ese momento que él estaba viviendo, hermano. No era fácil, porque la fe no se guía por el sentimiento, por el emocionalismo, ni por lo que la gente dice. La fe le cree a Dios, y la fe está establecida sobre lo que ya está escrito, hermano. No podemos quitar la fe de Cristo, de su palabra, sino serle fiel a Él. Dice aquí, habiéndolo sido dicho, en Isaac te será llamada simiente, pensando que aún de los muertos es Dios poderoso para levantar. Qué tremendo, hermano. Allí había un hombre, Abraham, que le quería a Dios, que sabía que lo que Dios decía era cierto y se iba a cumplir. ¿Y qué tanto no nos ha dicho Dios a nosotros, hermanos, en su palabra, que nos ha prometido? Aquellos que le acepten, que le reciban como Salvador y le sean fiel, y no quiten su mirada de Él. Sé fiel hasta la muerte, dice el Señor, y te daré la corona de la vida. Se fija, hermano, no es fácil vivir por fe bíblica. Dice que lo iba a levantar de donde también le volvió a recibir por figura. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a las cosas que habían de ser. Por la fe, Jacob, muriéndose, bendijo a cada uno de sus hijos y adoró, apoyado sobre la punta de su bordón. Por la fe, José, muriéndose, se acordó de la partida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe, Moisés, nacido, fue escondido de sus padres por 3 meses para que lo vieran hermoso niño. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. Me brinqué una página, hermanos. Amén. Escogiendo sufrir, ¿ok? Y tenemos a Rahab también, hermano, el 29. Dice, por la fe, ellos. ¿Quiénes? Todos los que hemos leído del versículo 29 atrás, hacia atrás. Isaac, Jacob, Abraham, Moisés, Noé, Enoc, Abraham, Abel. Todos ellos, dice aquí, todos ellos, por la fe ellos, pasaron el mar rojo como por tierra seca, lo cual, probando los egipcios, fueron sumergidos, ahogados. Por fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los incrédulos, habiendo recibido a los espías con paz. Para la otra semana vamos a estar leyendo ya lo último, hermanos, de Hebreos 11, el versículo 32, los ejemplos. Ejemplos vamos a estar viendo aquí. De aquella iglesia perseguida, aquellos profetas perseguidos, aquellos que los mataron, pero nunca perdieron la fe. En este año 2022, hermanos, que Dios nos dé la gracia para serle fiel a Él. Que en este año 2022, hermanos, Dios nos dé la gracia para permanecer en fe.
Que el objeto de nuestra fe, hermanos, no cambie, sino que siga siendo Jesucristo, siga siendo su palabra. Que no quitemos nuestra mira, hermanos, nuestra mirada de nuestro Dios, de Jesucristo. El tiempo se acerca, hermanos, estamos viendo escatológicamente que estamos en los tiempos finales. Se está acercando el tiempo que Cristo viene por su iglesia. Viene la recompensa para nosotros, hermanos, la vida eterna. Y debemos luchar por permanecer fiel hasta la muerte y pelear la buena batalla de la fe, hermanos, y no rendirnos ante la presión de la sociedad, ante esta iglesia contemporánea comprometida, sino ser fiel a Dios en todos momentos. Guardar la fe en Dios. Hemos leído, hermano, en el capítulo 11 de Hebreos, desde que empezamos el capítulo. Vamos en el versículo 29 ya. Versículo por versículo hemos leído de grandes hombres de fe. Unos recibieron la promesa, unos no. Abel fue muerto. A Abel lo mataron por su hermano celoso, porque ofreció aquel cordero que derramó la sangre, aquel cordero, reconociendo que sin derramamiento de sangre no había remisión de pecados. Un tipo de quien era Cristo. Si alguien tiene razón por qué vivir, hermano, razón por qué seguir adelante, razón por qué vivir victoriosamente en estos tiempos finales, somos la iglesia de Jesucristo, el cuerpo de Cristo, los que hemos sido redimidos por la sangre de Jesús, los que hemos nacido de nuevo. Debemos permanecer siempre con la fe en Dios, en Jesucristo, hermanos, porque el tiempo de la recompensa se acerca. El tiempo del galardón de Dios hacia nosotros viene, no porque lo merecemos, porque Él dio su vida por nosotros, porque Él derramó su sangre y puso nuestro nombre en el libro de la vida, hermanos. Y en nosotros corresponde que permanezca ahí ese nombre, como le dijo Cristo, creo que era la iglesia de Esmirna: sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida y no quitaré tu nombre del libro de la vida. Amén. Porque, hermanos, Él no nos dejó huérfanos. Cristo dijo: mi Padre va a enviar al Espíritu Santo. Vaya, espérenlo en Jerusalén. Y no se vayan de ahí hasta que no llegue sobre vosotros el poder del Espíritu Santo. Y dijo Cristo: Él va a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, o hasta el fin del siglo. Y Él es el que está con nosotros en esta mañana, hermanos, el Espíritu Santo, para fortalecernos, para que nuestra fe no flaquee, para que no perdamos nuestro supremo llamamiento, para llegar a la meta final, hermano, pelear la buena batalla de la fe y no desmayar en medio de un mundo adúltero, pecador, y en medio de una iglesia apostatada. Permanecernos fiel a Dios, porque Él viene pronto. Él viene por nosotros y Él trae su galardón con Él. Cristo viene, iglesia, viene para llevarnos. Amén. Y nos iremos y vamos a estar con Jesucristo eternamente, donde nunca más tendremos que llorar, nunca más tendremos que enfermar, morir por X razones. Ya no tendremos naturaleza pecaminosa, ya no tenemos que pelear con este cuerpo de pecado, hermanos, para someterlo a Dios, sino que seremos personas que vamos a vivir victoriosamente en un cuerpo glorificado que el Señor Jesucristo ha prometido a todos aquellos que seamos fieles hasta la muerte, vida eterna. Hay que ser fieles, hermanos, en estos tiempos finales. No hay que comprometer la palabra. No hay que comprometer el Evangelio. Seámosle fieles a Dios, hermanos, aunque nadie más quiera. Si usted es el único en su casa fiel a Dios, sea fiel a Él. Usted mirará el fruto al final. Si usted es el único en su pueblo, séale fiel a Dios. Si es el único en su compañía, séale fiel a Dios. Si es el único en su pueblo que usted vive, que sirve a Dios, sírvale con amor, sírvale fielmente, porque la recompensa viene. Por eso hay que vivir por fe. Hay que aprender la fe bíblica, vivir la fe bíblica y poner el objeto correcto de nuestra fe en su lugar.
o que el objeto de nuestra fe sea correcto. Jesucristo y su obra redentora en la cruz de Calvario. Nuestra mirada siempre se puesta en él, hermanos. Vienen tiempos difíciles al mundo, lo creo. Pero también vienen las promesas y las bendiciones de Dios. Pronto nos vamos, pronto nos iremos a su presencia y tendremos un cuerpo glorificado, hermanos. Y estaremos con él por una eternidad. Vamos a pagar el precio, hermanos. Vamos a pagar el precio que se tenga que pagar. Vamos a amar a Dios hoy más que nunca en este año nuevo, hermanos. Especialmente que sabemos que ya estamos en la recta final. Vamos a amarle, hermano. Vamos a hacerle fiel ya. De aquí en adelante, porque la recompensa viene. El Rey de Reyes viene. El Señor de Señores viene, hermanos. Mientras, le pido una cosa a usted. La Biblia dice que debemos orar para que Cristo venga. Venga tu reino, dijo el Señor. Cuando nos enseñó a orar, nos dijo, cuando oren, oren así, venga tu reino. Padre nuestro que estás en los cielos, venga tu reino. Venga tu reino. En Apocalipsis 22, al final, dice, y el Espíritu dice, ven, y la iglesia dice, ven. Porque ¿dónde está el Espíritu Santo? Con la iglesia. ¿Y qué dice el Espíritu Santo? Ven, Señor Jesús. ¿Y qué debe orar la iglesia? Sí, ven, Señor Jesús. Ore para que Cristo venga por nosotros. Oremos para que Él venga. Es bíblico. Es bíblico orar para que Él venga. Y el Espíritu dice, ven, y la iglesia dice, ven. Sí, ven, Señor Jesús. Amén. Ore para nuestra redención, hermano. Ore para que Él venga por nosotros. Y que seamos hallados fieles, obviamente. Hermanos, se me acabó el tiempo. Tengo que ir a dar la escuela dominical. Dios me lo bendiga, hermano, en este año 2022. No estoy enojado, le amo en el amor de Cristo. Le amo como mi hermano en Cristo, porque somos un solo cuerpo. Amén. Vivamos en amor, hermanos, en armonía, en verdad. Amén. Somos un solo cuerpo, unidos por una sola sangre, la sangre de Jesús. Él nos compró, somos hijos de Él. Oremos los unos por los otros, hermanos. Clamemos a Dios por esta nación, por nuestros hermanos que están en persecución. Porque los tiempos son malos, los días son malos. Pero el Señor Jesucristo ha sido fiel. Tengo 55 años, ya estoy por cumplir 56, hermanos. Si quieren regalarme unos $1000, no le hacen, no tengo ningún problema con eso. Amén. Pero hermanos, ya me lo cumplo 56 años. Y le puedo decir a usted con toda certeza y con toda verdad que Dios nunca me ha defraudado, hermanos. En momentos que yo pensé que Él no estaría ahí, en momentos que yo pensé que Él no vendría a mi ayuda, en momentos que yo miré que me moría, hermanos, por accidentes varias veces, yo sabía que ese día iba a morir, hermano. Y en medio de todo de ese momento difícil, yo cerré mis ojos y dije, ya no vivo un día más. Aquí en la tierra. Pero déjenme una cosa, hermanos. Dios me ha sido fiel. Dios ha sido fiel conmigo. Entonces, Él merece que yo le sea fiel a Él. Él es digno de que yo le sea fiel a Él. Él es digno que yo sea obediente a su palabra, hermanos. Él merece que le sirvamos con todo nuestro corazón. Porque Él nos amó bastante a nosotros. Hasta aquí me ha ayudado Jehová, hermanos. Hasta aquí me ha ayudado el Señor. Y si Él no me ha dejado hasta ahorita, hermanos, lo dudo que me deje en este año que entró. Yo dudo que el Señor me deje a mí. Él ha estado conmigo desde mi niñez. Ha estado conmigo por 55 años. Y tengo la esperanza que va a estar conmigo ahora, mañana, hasta su venida. Seámosle fiel a Dios, hermanos. Que Él sea nuestra prioridad en este año. Que no haya ninguna otra prioridad más Cristo en este año. Amén. Deje un poco las amistades. Deje un poco los juegos, los pasatiempos. Dedique tiempo para leer la Biblia y orar y interceder mayormente por esta nación y por la iglesia que es perseguida en el mundo entero. Amén. Hermanos, les amo.
Dios les bendiga. Quisiera estar aquí hablando otra hora, pero hermanos, el tiempo se llegó y me tengo que ir. Bueno, los voy a